Bienvenidos a esta sección de Tinta y Caos, en la que nos encontramos con pensadores y autores para dialogar con ellos, para aprender de ellos, de lo que ellos han trabajado y saben más. El objetivo es el de siempre, aprender y disfrutar. Hugo, muchas gracias. Un gusto, Manuel. Gracias por la invitación. Hoy tenemos con nosotros a Hugo Álvarez Picasso. Es arquitecto y magíster en Administración y Políticas Públicas, es argentino, es autor de novelas como La maravilla de leer, El club de la noche, Molly fragmentada, El descubrimiento del mar, que me parece que es su última novela. Tengo que decir que me la estoy leyendo y me está encantando. Es posible que en la entrevista salgan algunas cosas porque es lo que tengo más fresco. Dirige la editorial independiente El Cisne y la Cruz, conduce la clínica de escritura La maravilla de leer y colabora con diversas revistas. Entre otras, quiero destacar Letras de Parnaso, porque nosotros nos hemos conocido a raíz de Letras de Parnaso. Aprovecho para mandar un cariñoso saludo a la directiva, a Juan Antonio Pellicer en el Mar Menor de España, a Juan Tomás en Murcia, a Chema Muñoz en Canarias y a Judith Almonte en México. Hugo, aquí empezamos pidiendo a la persona que hemos invitado que nos recomiende un libro suyo. Ya sé que es difícil elegir, pero recomiéndanos un libro tuyo, dinos de qué va y convéncenos de que vale la pena leerlo. Mira, primero me sumo al saludo para Juan y todo el equipo de Letras, de que me siento orgulloso de participar ya hace muchos años. Mira, hay una novela corta que es anterior al descubrimiento del mar, que se llama La tranquilidad de las cosas, que es una novela que yo escribí en un plazo bastante rápido. Entonces el descubrimiento del mar, que fue todo lo contrario, lo hice a lo largo de 3 años. Lo que intenté es intentar una forma narrativa nueva. O sea, si uno puede decir muy sintéticamente que la literatura es forma y contenido. Bueno, el contenido siempre hay algo para narrar, todos tendríamos algo que decir, pero el tema es cómo decirlo. Bueno, yo ahí intenté decirlo de una determinada manera, basado en la tesis del cuento, que es una teoría de Ricardo Pila, es un escritor argentino. Así que recomendaría el descubrimiento, aunque está considerada una novela que es un thriller policial, digamos, con algo de autobiografía. Y realmente tiene eso. Siempre hay un disparador, por muy pequeño que sea, autobiográfico, y después, nada, es ficción pura, ¿no? Es un gran invento, un artefacto inventado por mí que bueno, tiene sus casi 300 páginas y lo intenté, esto es lo único que puedo decir, que también se pudiera leer como una novela de aventuras, o sea, que uno pudiera tomarlo en cualquier parte y que de alguna manera uno se entretenga. Esa fue un poco mi idea, de ahí que los títulos finales son títulos muy largos, al estilo del Decamerón, al estilo de Las Mil y una Noches, o sea, donde gran parte de lo que va a ocurrir está explicado o está insinuado en el título. Bueno, en tu novela y en tu obra aparece a veces explícitamente y otras de una manera que solamente el conocedor lo adivina, pero aparece claramente Borges. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que leíste a Borges? Sí, lo tengo muy presente porque mira, mi madre, bueno, mi familia tiene un pequeño apartamento en la costa atlántica, en la localidad que se llama San Bernardo, y yo solía ir en invierno a hacer tareas de mantenimiento durante mi adolescencia, temprana adolescencia. Y siempre trataba de que algún amigo me acompañase. Bueno, una vez que fui con un amigo que se llama Daniel Fusé, aún lo sigue siendo, entrañable amigo, él no hacía nada, solamente estaba echado en la cama y miraba cómo yo trabajaba y se reía un poco de mí, se mofaba de mí. Y él estaba leyendo, creo yo que era el Aleph, y particularmente un cuento que se llama Historia del guerrero y de la cautiva. Y me hablaba del personaje central que se llama Drogtulf, que es un bárbaro, es el bárbaro del título, y me lo iba contando. Bueno, luego lo leí,
y a partir de ahí ya quedé como prendado de la literatura de Borges. ¿Tú crees que Borges es un autor por el que hay que empezar y luego abandonar, o es un autor del que uno no se puede liberar una vez que cae en sus redes? Yo creo que Borges muchas cosas no se le creían porque él era una persona muy irónica, un gran estratega, porque él no hablaba de sus contemporáneos. De alguna manera, lo que se diría en psicología los invisibilizaba. Yo creo que Borges era eso, era un gran lector, era un ávido lector, que empezó a escribir esencialmente poesía. Él se consideraba un poeta que se autoeditaba y que tímidamente dejaba los textos en los bolsillos de sus amigos. Así empezó, a tal punto que su primer cuento se llamó Hombres pelearon, ¿no? Ni siquiera tenía un título definido y era uno del norte y del sur de la ciudad de Buenos Aires que se peleaba. Y como pocos en los prólogos, él dice claramente sus influencias. Por ejemplo, dice, voy a escribir un cuento policial a la novela de Poe, a la manera de Poe. O voy a escribir un cuento de aventuras a la manera de Kipling. Y era un lector voraz que también leía la Enciclopedia Británica, o sea, que iba tomando como apuntes, ¿no? O sea, también abrevaba en la filosofía, pero no es que fuera un experto en filosofía. Él prefería a Schopenhauer, a Berkeley y a Hume, pero había algo de ellos que tomaba y que después de alguna manera lo volcaba en un cuento. Entonces, no, creo que es ilimitable. Ahora, yo creo que es necesario pasar por Borges, que es vasto, que uno, digamos, nunca termina de comprender la infinidad de derivaciones que tiene, porque él está influenciado por muchísimos autores, y él tiene temas que los ha planteado, o sea, la eternidad, los laberintos, la inmortalidad, etcétera, etcétera, que de alguna manera lo tiene previamente o no escrito en ensayos, y después él lo vuelca con ejemplos ficcionales, que Ricardo Piglia le denominaba microscopías. Cualquiera de esos cuentos de Borges bien podría ser una novela. Y muchos de sus cuentos, por ejemplo, Deutsches Requiem, que habla sobre un jerarca nazi que va a ser ejecutado al día siguiente, bien podría convertirse en un tratado, digamos, sobre el nazismo, y él en 7 páginas resume una historia que está contenida en la historia de Alemania, esa etapa trágica que fue el Holocausto, ¿no? De hecho, me parece recordar que Borges en algún lugar decía que leer es más revelador que escribir. Yo creo que sí, que Borges esencialmente es una persona que lee. Hace poco, en los libros que él donó a la Biblioteca Nacional, donde él fue director, 2 bibliotecarios tomaron el trabajo de analizar todas las notas marginales que él había hecho. Todas esas cosas de alguna manera eran usadas en sus cuentos y en sus ensayos, y en sus crónicas y en sus charlas orales. Él tiene un libro de ensayos que se llama Otras Inquisiciones, que para mí es una joya, cada uno de esos ensayos. Y hay uno que se llama Del culto de los libros. Esas citas eran a veces, las modificaba a su arbitrio, ¿no es cierto? Pero él va citando, creo que a Carlyle, ¿no? Y luego a León Bloy y a Mallarmé, ¿no? Mallarmé decía que digamos que el universo, que la historia se reducía, era el mundo. Y él termina citando y haciendo propia una cita de Bloy que dice: nosotros somos signos o símbolos de una historia incesante que se traduce en un libro. Y dice, y ese libro es el mundo. O sea, que él estaba totalmente convencido, digamos, que esa unión entre lo que es, o sea, la ficción y la realidad, para él eran fronteras muy laxas. Él todo el tiempo decía, yo me crié en la biblioteca de mi padre, ¿no? Era un hombre tímido, un hombre de una vida muy recatada, muy poco aventurera. Entonces, la posibilidad de ser otro te lo da la literatura, ¿no es cierto? Yo en algún momento me interesé mucho por
cómo cada escritor define la literatura, ¿no? Si es que se pudiera definir, ¿no? Y Vargas Llosa decía, bueno, uno le permite ser otro, uno tiene, o sea, tiene una vida y tiene una determinada vida, probablemente no hay alternativa de otra, y la literatura nos permite ser otros. Yo creo que Borges pudo ser muchos a partir de lo que leía y lo que luego escribía, ¿no? Me parece muy interesante esto que has contado de las notas, porque de alguna manera cuando uno lee, cuando Borges lee, anota, subraya o comenta aquello que le resuena, aquello que le parece interesante. Y ahí está esa idea que yo te citaba de que el lector o al leer nos revelamos más, nos manifestamos más que al escribir, porque al escribir, digamos que encauzamos y la trama nos puede ir llevando, pero efectivamente al actuar de un modo receptivo es cuando se manifiesta, resuena lo que hay en nuestro interior. Creo que por ahí va la idea. En ese sentido me has recordado, porque lo había olvidado y lo supe, porque yo traduje algunos libros de Léon Blois y efectivamente, Léon Blois es un escritor tremendamente radical y esa radicalidad sí que recuerdo haber leído a Borges que era un aspecto que, digamos, le resonaba a él. Es un hombre, como buena parte de los intelectuales, solitario, que goza de su interioridad, que goza de descubrir mundos de la mano de gigantes, como son estos que tú has citado. Bueno, Borges, y ya acabo, que lo interesante es oírte a ti. Una vez oí a un amigo decir que Borges no es un escritor, Borges es una religión. Y como toda religión, tiene sus apóstoles, tiene sus santos, tiene sus ateos. Entonces, hay gente que es ateo de la religión de Borges y no quiere leerlo, no quiere saber nada de él. Y hay otros que es el sentido de su existencia, su vida. No sé qué te parece esta visión de aquel amigo mío. Sí, él a pesar de ser un hombre frágil, que siempre hizo un culto de sus antepasados, tanto por el lado de los Borges como de los Acevedo, que era su madre, fueron héroes de la independencia, ¿no? O sea, lucharon, ¿no? Él siempre se sintió indigno de todo eso, porque él era un chico miope, medio gordito, tempranamente ciego, y yo creo que mucha gente digamos, no lo ha leído porque es tanto lo que dicen tan pocas páginas, ¿no? Que está como saturado de información, pero hay que leerlo y uno después como ahí descubre cosas tardíamente, ¿no? Es como que uno después tiene algún alumbramiento, uno lee un texto y por ahí en algún momento se hace una luz y yo quiso decir tal cosa. Y yo creo que en ese sentido él fue muy sincero. Cuando muchos decían, no, es falsa modestia, ¿no? Él decía, yo quiero que me consideren un buen y agradecido lector y no un escritor. Y quiero que el día que me muera se olviden definitivamente de mí, etcétera. Ese tipo de cosas. Era una persona que de alguna manera buscaba siempre el debate. Pero él en sus inicios, para poder instalar su literatura, que inicia con sobre todo en narrativa. Digamos, acá en la Argentina, ¿qué era la narrativa del siglo XIX? Era el Martín Fierro, de Hernández, obviamente, Don Segundo Sombra de Huiraldes, Expedición a los Indios Ranqueles de Lucio de Mansilla. O sea, era la gauchesca, así se denominaba la gauchesca. Y él viene un poco a debatir eso, y entonces comienza a imponer, con respecto al gaucho, que era el hombre de las pampas, ¿no? El hombre... o sea, de hecho, la historia de Martín Fierro es la historia de un desertor, una persona, como él decía, que debe una muerte y está prófugo de la justicia. Él descubre Buenos Aires cuando vuelve de Ginebra y hace todo un culto de los que se denominaban en ese momento los cuchilleros, o sea, se batían a duelo, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? Los compadritos, como así se le llamaban, de los barrios. Y sus primeros cuentos, él, a la manera de como Rulfo decía, yo escribo lo que me dicta mi tío, y él empieza supuestamente a escribir ficcionadamente las historias reales de cuchilleros, y crea todo un culto del coraje
no ya en el gaucho, ¿no? Sino en estos cuchilleos que se batían a duelo. Y sus primeros cuentos son de ese tenor, digamos, son cuentos que él llama directos o de alguna manera realistas, por supuesto con cierta complejidad, por ahí uno, el narrador, lo alcanza a entender al final de todo. El primer cuento que le escribe se llama Hombre de la Esquina Rosada. ¿Por qué Esquina Rosada? Porque él vivió en Palermo, que era una zona en un barrio de Buenos Aires, y donde se fabricaban ladrillos de barro, y eso tomaba el color rojizo, entonces le llamaban la Tierra del Fuego. Y ahí cerca de un arroyo llamado el Maldonado, que hoy está, digamos, entubado, y se producían ese culto del coraje, ¿no? Del compadrito que tenía la mujer amancebada y que tenía su grupo de adláteres, y donde cada tanto tenía que demostrar su machismo enfrentando a otro, ¿no? Uno del norte, uno del sur, y ahí se debatía quién era el mejor. Esos fueron sus primeros cuentos. Después ya empieza más una etapa muy ficcional, totalmente irreal, ¿no? Como Ruina Circular, donde ya comienza contando cuentos ficcionales y cómo dentro de esa ficción se va metiendo en la realidad, ¿no? O sea, como que invierte eso. Y sí, esos cuentos son un poco más complejos, pero insisto, si uno lee el prólogo donde están incluidos, hay una mención a ese cuento, hay una mención a la influencia que derivó en ese cuento. Uh-huh. Eso también recuerdo, en especial el primer capítulo de tu última novela. Ahí hay montañas de referencias, algunas explícitas y otras implícitas. Digamos que hay una condensación de pensamiento, de obras literarias, que tú vas amalgamando, tú vas ahormando y dirigiendo de una manera brillante, me ha parecido brillante. Incluso en algunas referencias que puede ser que algún lector no capte, da igual, porque la idea fluye bien. Y eso tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito además que es un capítulo, no es el único, pero es un capítulo, igual me equivoco, pero creo recordar que sin un solo punto y aparte. Y eso además creo que tiene un sentido, ese sentido de coger la idea e ir avanzando, no dejar que el lector se detenga en un punto y aparte y se remanse, sino no, es que esto va avanzando, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión, por ejemplo, ver a Wakefield citado, y bueno, y Kafka y bueno, Borges, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar un poco del boom latinoamericano. ¿Qué te ha dado el boom latinoamericano que no te ha dado Borges, que te ha completado, o viceversa? Cuéntanos algo del boom latinoamericano. Te digo una sola cosa, te agradezco lo que dijiste anteriormente, y solo agrego dos cosas, que eso sí fue un placer personal. Los dos personajes que están en el descubrimiento del mar, que es Ramiro y Rodia, digamos, los dos, tienen un diario, los dos son lectores, los dos escriben. Rodia está en un tiempo como asincrónico, ¿no? Como detenido en el tiempo, ya es como una especie de joven de entre 30 y 40 años, y el Ramiro va creciendo, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno escriba y que cada uno lea me permite a mí hacer esas citas que son imperfectas, pero que es lo que yo, digamos, es como un homenaje a todos los libros que yo he leído. Cada tanto aparecen también textos autónomos que uno dice, ¿y esto por qué está acá? Bueno, porque es lo que escribió en el diario ese personaje. Sí. El hecho de poner dos personajes que lean y escriban me permite a mí decir lo que a mí me gustan de los autores que he leído, ¿no? Eso fue como una estrategia. Yo en la novela anterior, La tranquilidad de las cosas, hay un epígrafe que está tomado de uno de los... Viste que hay un libro de Flaubert que se llama Trois Contes, o sea, hay 3 cuentos, no me acuerdo en cuál, si es Felicidad o uno de ellos. Hay una frase que a mí me encantó y que termina algo así, como el silencio extendido aumentaba la tranquilidad de las cosas. Eso me dio el título, y esa frase de unos 5 renglones fueron el final textual del libro. O sea, yo empecé a darme cuenta que podía incluir textos que no eran míos, y que
y que iban perfectamente, obviamente iban entrecomillados o en bastardilla, pero que el libro no perdía coherencia ni perdía fluidez. Bueno, en el caso del descubrimiento lo potencio eso, y hay muchísimos textos tomados de autores ajenos, digamos, que yo admiro, y el final, que son como unos 15 renglones, ya llegarás, es el final de Crimen y Castigo, textual, y es el único punto que aclaro que está tomado de la versión de la edición Esterramar, etcétera, etcétera. Y cuando lo leía, digo, qué bien que queda, o sea, ¿cómo puedo tomar un texto ajeno y que quede bien en el mío? Y eso también está tomado de la técnica de Borges. Tiene un cuento que te lo he nombrado, que es Pierre Menard, autor de Quijote, donde él de alguna manera, digamos, convalida un poco, no habla de plagio, sino copiar a un autor. Dice, cuando uno copia a un autor, es porque confunde a ese autor con la literatura. Él dice, yo durante mucho tiempo me consideré de Quincy, me consideré Cancino Sacén, que era un español, creador del ultraísmo, me consideré Carlil, etc. Y cita a varios. Bueno, con respecto al boom, bueno, a mí me tomó, digamos, empecé a leer, yo vivía en el sur, bastante aislado de librerías y de cosmopolitismo que tiene Buenos Aires y sus alrededores. La Plata, donde yo nací, queda a 50 kilómetros de Buenos Aires. A través del círculo de lectores yo recibía textos, y recuerdo haber leído 100 años de soledad, haber leído La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, haber leído Pantalones de visitadoras. Yo leí 100 años de soledad y se me confundían los personajes, pero digamos, había una suerte de barroquismo, por así decir, literario, de una efusión, de una efervescencia, de una potencia narradora increíble, ¿no es cierto? Eso hizo que después lo siguiera leyendo, ¿no? Y de Mario después lo fui dejando, no leí sus últimos, pero leí muchos ensayos de él también. Y uno de ellos me encantó, que se llama La verdad de las mentiras, que después se convirtió en un libro, y que viene a cuento muy brevemente. Él, su primer mujer era la prima de su madre, ¿no? Julia. La tía Julia. Y él le decía tía, la tía Julia. Bueno, entonces el escribidor es porque trabajaba en la radio, había una persona que escribía radioteatros, ¿no? Que era la literatura así como muy muy menor, y va contando en paralelo esas dos vidas. Y en algún momento, separado de su tía Julia, de su esposa Julia, ella le hace una causa judicial. Y él justifica todo eso diciendo que por más que uno narre la realidad, uno lo hace con las limitaciones de un lenguaje. O sea, el léxico el que usamos nosotros, el español, el castellano, se rondará los 90.000 símbolos o palabras. Y si uno escoge uno en detrimento de otro, o sea, uno va narrando esa realidad de una manera muy maniqueísta. Entonces, de ninguna manera, por más que yo cuente un hecho real, no deja de ser una ficción. Y él amplía todo eso, e inclusive dice, no casualmente en la conquista de América, no permitían los conquistadores al principio, o sea, los españoles, traer novelas, no venía el Quijote. ¿Por qué? Porque eso podía exacerbar la imaginación y por ahí producir deseos o ansias de libertad. Y después, digamos, escuchar a Vargas Llosa y a García Márquez era una calidez enorme, no era una persona, no era ni irónico ni frío. O sea, Borges era como muy divertido, pero a veces se mofaba hasta de quien le hacía las preguntas. No, yo he escuchado y he leído cosas de García Márquez conmovedoras, qué cosa lo llevó a él a escribir 100 años de soledad, por qué después de eso pasa un texto tan austero. El correo no tiene quien lo espera. A él le decía que le insultaban, le decían de todo porque esperaban algo más parecido al otro, y él decía, yo quería escribir un libro que no se pareciera en nada, porque yo era un escritor y me quería testear en todos los términos, ¿no? Bueno, para mí es un libro genial ese, y él mismo le baja el tenor a 100 años diciendo que
En realidad para él no era realismo mágico, porque todo eso él lo escuchaba de sus abuelas, de su abuela, de las criadas. Ese era el Caribe, ese era el mundo del Caribe de fantasía. Él se crió ahí, muy influenciado por Faulkner, porque el sur de Estados Unidos tiene una literatura muy parecida, con Flannery O'Connor y otros tantos, a lo que era esa efervescencia, ese barroquismo, esa exageración que era la manera de escribir maravillosa, por otro lado, de García Márquez, ¿no? Hugo, pasa el tiempo rapidísimo, nos queda muy poquito tiempo. Te voy a hacer dos preguntas muy breves. Habría querido comentar el cementerio marino de Valéry, habría querido preguntarte por esa distinción que hace Piglia entre los dos modos de narrar, pero el tiempo no perdona y entonces te voy a hacer una pregunta. Igual que en tu novela, para ingresar en ese lugar curioso en el que transcurre cerca del mar, pero sin verlo, se le pregunta ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Aquí, para ingresar en encuentros, te pido que nos recomiendes un libro. Sí, yo me llevaría alguno que no he leído justamente. Yo no he leído, confieso, no he leído nada de Joyce, Dublinés, el Ulises, serían una suerte de resolver un rompecabezas, ¿no? Esa especie de cubo de colores. Me llevaría, calculo algo de Joyce, me llevaría, o tal vez probablemente, El hombre sin atributos de Musil, que son unos 4 tomos y que están sin terminar, ¿no? Creo que llevaría una obra inconclusa. O sea, me parece que la literatura no termina nunca, y que uno va tomando un hilito y lo va llevando, y ese hilito está influenciado por el autor o autora del momento que a uno lo deslumbra. La otra opción, llevarme 50 de los que amo, y leería hasta el hartazgo, pero me parece que no tendría sentido. Bueno, Hugo, muchas gracias. Muy brevemente, ¿qué te gustaría que se quedara la gente que oiga esta entrevista en la cabeza y en el corazón? Que un poco la vida en sociedad y demás, implica dos cosas. O sea, uno todo el tiempo tiene necesidad de contar lo que hizo. O sea, hay un autor que se llama Luis Landero, que es español, que él dice: nosotros vivimos las cosas 2 veces. Las vivimos cuando las vivimos, vaya la redundancia, y cuando las narramos. Dice, cuando estamos viviendo una historia, la realidad nos pone en un sitio. Y cuando las narramos, nosotros ponemos la realidad en el suyo. Hugo, muchas gracias por esta conversación y gracias a todos por vuestra atención. Si os gusta este enfoque, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Nos seguimos encontrando en estas ideas y en otras que vendrán.